¿Qué tal amigos de Cine Pendiente? Pues este año a nosotros, la comunidad cinéfila, nos ha dado por hacer retos. Nuestros amigos de Cinema Forum y nuestro amigo Francisco Maldonado se han Oh, unido a un sí. reto de hacer ver una película cada día de este año, es decir, 365 películas este año 2026. Como ustedes sabrán, nosotros no somos tan disciplinados como ellos y ya nos habíamos puesto de acuerdo anteriormente de que este año íbamos a ver la lista del American Film Institute sobre las 100 mejores películas de toda la historia, ¿no? Que ellos arrojaron después de una encuesta con más de 1,500 personas y de un listado de 400 películas, pues eligieron las que ellos consideran las 100 mejores. Esta es una oportunidad para nosotros de repasar favoritos, conocer nuevos clásicos que nosotros tal vez habíamos pasado por delante y de reorganizar de alguna manera, ¿por qué no?, el orden de esta lista. En esta ocasión vamos a empezar con una que, aunque no necesariamente es la número 100, pero sí está dentro de las primeras 100. Vamos a hacer el orden del 100 hacia la número 1, así que empezaremos con The French Connection, una película del 1971 dirigida por William Friedkin. El director William Friedkin tiene en su carrera películas icónicas, memorables, absolutas, Sí, de géneros absolutamente distintos. El totalmente. tipo tuvo esa capacidad de hacer películas que, aparte de que son de géneros muy distintos, como por ejemplo The French Connection, me refiero a The French Connection y El Exorcista, Sí, una de terror y una de acción. Él tuvo la capacidad de que cada una de esas películas se estrenó en un momento en que ese género no era el que estaba llevando la voz cantante. Tú sabes que por temporadas, de repente, cada género tiene un tiempo que es como el suyo. Y en el momento en que él hizo El Exorcista, las películas de terror no estaban en eso. Tal como ahora sí, hoy día, por ejemplo, el cine de terror está en apogeo. En ese momento, el cine de terror no tenía impacto. Entonces él saltó con El Exorcista, hizo una genialidad. Tal cual pasó con The French Connection, que salió en un momento en que el cine era más pausado, era un cine más escueto, era más dramático, eran inspirados en libros de drama, novelas. Y este tipo saltó con una película que persecuciones, policías, traficantes, que rompió con lo que teníamos en ese momento, pero también con una calidad extrema, absoluta. Es una película que todavía hoy por hoy, mira cómo la están poniendo en una de las listas de las mejores películas de todos los tiempos. Siendo este director, que el caso de él es curioso porque él era un tipo cascarrabia con su pensamiento muy cuadrado. Entonces, ser tan versátil al tiempo que eres cascarrabia, eso como que no tiene mucha, no hace esquina eso, ¿verdad? Lo no, cascarrabia y para lo nada. versátil, no hace esquina. Pero en el caso de Friedkin, el tipo sí, nos dejó películas de diversos géneros, con calidades insuperables. Él venía de la televisión, obviamente esta fue una apuesta de un Hollywood que estaba sediento como de historias diferentes, un Sí, Hollywood que venía de esa grandilocuencia de los estudios, se había dado ese nuevo Hollywood, ese Easy Rider, eso Bonnie and Clyde, y sí. estaban buscando desesperadamente esas producciones que aportaran frescura a la narrativa audiovisual de ese momento. Y le dieron $2 millones y le dijeron, oye, lo que te voy a decir, toma ese dinero y si no es un éxito la película, va a ir Lo directo tiene que pagar. a la televisión, ¿ok? Viene de un libro
de una adaptación, déjame ver, te voy a decir de quién es, José. Ahí sí, de Robin Moore, que se basa en un hecho real. Es un cine guerrilla con todas sus letras. Él Sí, filmó por todo Nueva York sin permiso. ya tú sabes. Tú sabes. Y obviamente está protagonizada por dos actorazos Sí, que estaban en el momento justo, hicieron esa película y ¡puf! Todo fue diferente para ellos. Fue un sí. éxito. Tiene eso tú hablabas de las persecuciones. Él quiso dar, o no sé si quiso dar, pero la película aparece de estos dos policías que están adscritos al Departamento de Drogas de la ciudad de Nueva York y que obviamente están tratando de luchar contra el crimen, Ujú. pero tener ese gran caso que va a ser ese caso que lo va a llevar ellos pues a ser tomados en serio, que básicamente es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Que uno Sí. no está haciendo su trabajito, pero que lo reconozcan y digan que uno es un duro. Y ellos están en esa búsqueda, en un Nueva York de los 70, que tú sabes que era lo que estaba en Nueva York de los 70, Sí, haciendo cosas de Nueva York. siendo Nueva York. Son dos arquetipos de policías que lo vamos a ver, porque fíjate algo del cine de Friedkin que como tú decías, catapultó géneros que después de ahí fueron igual a la película que él hizo. Sí, sí, Porque después de ahí, el cine policial, ¿no? El típico sí. detective, el antihéroe, el arquetipo del tipo rudo, que le importa el trabajo, que no tiene tiempo para la vida personal, que hay una línea demasiado fina que no se ve si él está en contra o trabaja para ellos. Ah, exacto. Se fue borrando esa moralidad de los 60, Ujú, donde tenía que haber un ujú. mensaje. Sí, y la figura de la autoridad que antes en ese Hollywood del Star System que hablábamos hace un ratito, no Ujú. tendría cabida porque uno no podía cuestionar la autoridad. Y la autoridad siempre era reflejada desde el respeto, ¿no? Desde allá arriba, desde la censura, ¿no? Que ellos no se equivocan ni hacían cosas malas. Sí, Pero esta película rompe con ese discurso y creo que el personaje más caótico es el de Jim Hackman, ¿no? de Hackman, sí. Sí, que está fantástico en esa película. Sí, porque este señor Friedkin, él era un tipo, yo decía que él era un cacarrabia, pero también él era como muy extremista a la hora de realizar su cine. Que nosotros, por ejemplo, hablando del caso de los Safdie, Ujú. Friedkin no podría hacer cine hoy por hoy, No. porque es que él llevaba a los actores a extremos y no le importaba si era un hombre, si era una mujer, si era una niña. Esto tiene que llegar al extremo para que casi lo que vive el personaje, tú lo vives en carne propia, para que salga tal cual en la pantalla. Es decir, él llevaba a los actores al extremo y bueno, de ahí salieron actuaciones brillantes, quizás no del todo agradables para sus ejecutores. Roy Schreider, que es obviamente el tigre que necesitaba un barco más grande después. Sí. Em, Tuvieron que hacer un acercamiento con los policías de esa época, patrullaron para Ujú. darle una cierta veracidad a los papeles que Sí. interpretaban. Hay un reflejo de ese sistema policial corrompido de alguna manera y de algo que estaba sin control, ¿no? Hay Sí. como un desorden en la película, un frenesí Sí. de esta gente que están ellos a punto de interceptar una gran operación, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa de Fernando Rey, que es quien hace el francés en la película, que la película está basada en un hecho real que refleja la novela que mencionamos. Y es que, bueno, esa época, cuando yo vi esa anécdota, yo dije, señores, lo que es esa época, lo que es una época que no es la de ahora, como dice mi mamá, este es el mejor momento. Sí. Él había visto un actor que se llama Francisco Rabal y él Ujú. había mandado a su asistente a España a buscarle a Francisco Rabal. Oh.
Y cuando él lo fue a buscar al aeropuerto, dijo, ese no es Francisco Rabal. Ay, ¿cómo la cosa? Vamos a llamar a Francisco Rabal de un momento. Francisco Rabal no estaba disponible, pero Fernando Rey sabía francés, que era lo importante Para la French Connection. para la French Connection. Entonces, son de esas cosas que pasan en la película que tú dices, wow, pero todo se da como para que la cosa queden, ¿no? Y el cine tiene mucho de eso, ¿no? De muchas cosas que no se iban a dar, mucha gente que no debería estar, que terminó haciendo la película es un éxito. Sí, incluyendo los mismos directores, porque al mismo Friedkin se le contrataba mucho como director. Es decir, por lo general no eran proyectos que venían de él, sino que los estudios decían, necesitamos una película de acción, Ujú, de policías y bandidos. ujú. Fulano la va a escribir, Sutano la va a protagonizar, ¿quién la va a dirigir? Entonces empezaban a buscar y así llegaba Friedkin a Sí, los proyectos, sí, sí. igual a este. Entonces él llegaba y decía, bueno, ok, pero la vamos a hacer como yo quiero. Entonces, Dame los 2 millones, está sí, bien. entonces de ahí era que Yo te voy a traer la película. sí, de ahí fue que él logró su credibilidad, porque Ujú. al tener esa personalidad así como tan ¿cómo que se dice? Eso mismo, que se imponía. Sí, Y él decía, no, la vamos a hacer, pero la vamos a hacer a mi manera, incluyendo cambiar cosas de lo que había escrito el autor y demás. sí. Que, Y aparte también impregnarle realidad, como sí. tiene muchas cosas la película. Por ejemplo, hay una parte cuando ellos están en vigilancia que o Schreider o Jean se quita el sombrero y lo pone en el asiento, en la cosa de atrás. Ujú. Eso era una señal que daban los policías de que ese carro estaba dando seguimiento. Era un policía y estaba dando seguimiento. Entonces, son ese tipo de cosas que te dan, Sí, que le dan verosimilitud a la cosa, porque sí, siempre sí. hablamos que el cine es esta cosa que hace cuenta cosas que no son de verdad, pero tienen que Ujú. parecer de verdad. Sí, Tiene que ser creíble. Nosotros no sí, tenemos que creer que esas dos gentes son policías de Nueva York. sí, sí. Y lo son. Sí, y él, Friedkin tenía esa particularidad, que le gustaba eso. Él decía que el cine tenía que ser real, entonces Ujú. él le impregnaba eso a sus películas y por eso los actores tenían que hacer su investigación de campo realmente, porque Sí. tú no puedes llegar a ser de policía sin siquiera hablar 5 minutos con un policía para entender cómo funcionan. Ujú. Y también el mismo director en su oficio, con esa película entregó una de las persecuciones más memorables de la historia, persecución en vehículo, En que vehículo. todavía a la fecha de hoy, como tú decías, Sí. del legado, todavía a la fecha de hoy las persecuciones de vehículos utilizan el esquema que utilizó Friedkin Ujú. para esas escenas. Es decir, que hacer una película de acción en los 70s y que todavía hoy por hoy se estén tomando ingredientes de ella para replicarlos, dice de por qué está en esa lista. Sí, obviamente cuando uno se reencuentra con estos clásicos o estas películas tan icónicas del cine y uno dice, bueno, pero es verdad que ya de todas las películas se parecen, ¿no? Como que Sí, tú dices que, sí, pero ya eso yo lo he tú visto solo tienes que mil. buscar un poquito hacia atrás y tú vas a ver por qué, La fuente, por qué lo recuerdas. de dónde bebieron Sí, para hacer esa película. Así que yo creo que The French Connection y el cine de Friedkin, que bueno, me imagino que estarán sus otras películas reconocidas en esta lista, ocupa el lugar número 93, que eso es algo que ya de por sí a uno como que dice, wow, pero ¿por qué tan bajita? ¿No? sí. ¿Por qué tan bajita? Pero si también tú te pones a pensar, si es de toda la película que hay, que da en Sí. el 93, está bastante bien. Sí, no, bueno, estar en la lista, porque al final Está. al cabo es una lista. Y Sí. siempre habrán, uno dice, bueno, Haga sacaron, usted su sí, lista. haga usted su lista y yo le voy a dar, no la lista, sino el orden de esa lista que me parece que está muy debajo de French Connection, porque cuando tú 40, 50 años después ves esta película, la ves fresca,
tiene el Sí, ritmo sí, de una transmisión en vivo. Yo me imaginaba que ese tigre estaba, o sea, de verdad que yo no vi tiempo ni modernidad. Es una película como atemporal, pero te sí, da eso de que, bueno, fue de aquí que tomaron los demás. Es como una sí, fuente. Y creo que Friedkin es una fuente que se bebió para el género policial sí, y el género del terror, especialmente el terror de Dogma, ¿no? Del ujú, ritual del exorcista. O sea, exacto. después de ahí el diablo tuvo una manera después de ahí Sí, el diablo se sí, limitó bastante, ¿no? sí, Porque ahí fue que lo dio todo en esa película, sí, que seguramente hablaremos de ella más adelante. Así sí, que debe andar por ahí, sí. debe de estar, si no tiene problema en la lista, pero está bien, ya esto será al final. Durante todo el año estaremos compartiendo contenidos, críticas, reseñas por escrito, audiovisuales, por aquí, por allá, de las películas que iremos viendo de esta AFI 100 mejores películas de todos los tiempos. Y hoy hablamos de la número 93, La Conexión Francesa, que se llama Contra el Imperio de la Droga en español. Bárbaro. Y en inglés es The French Connection del director William Friedkin. Esto ha sido este episodio especial de Cine Pendiente.